Bueno, ya hemos esperado la media hora de cortesía, así que ahora ya vamos a empezar esta interesante mesa redonda que se llama Recuperar el Norte. Vamos a hablar un poco sobre el corredor ecológico, el área norte de Alcorcón, y para ello contamos con Jesús Bartolomé Martín, que es nuestro compañero de ecologistas al que ya conocéis más que de sobra. Es profesor de instituto y licenciado en Geografía e Historia, ¿no? Y bueno, pues un activista pues, magnífico de Ecologistas en Acción. Y ella es Laura Díaz Román, que es abogada especializada en urbanismo y medio ambiente. Ha asesorado a grupos ecologistas y a ciudadanos en diversas localidades, como puede ser Alcorcón, Perales de Tajuña, Collado Villalba, donde se ha conseguido importantes victorias contra las agresiones medioambientales al territorio. Así que sin más preámbulos vamos a empezar dando paso a Jesús. Bueno, pues nada, buenas tardes. Un poco el motivo de esta mesa redonda, ¿no? Como hemos intentado reflejar en el título de la misma, es que ahora estamos en el momento de recuperar el norte, es decir, estamos recuperando de nuevo los terrenos del norte de Alcorcón. Realmente bajo esta idea de recuperar el norte queremos dar un enfoque doble, ¿no? Porque realmente cuando nosotros planteamos la campaña No perdamos el norte, ¿no? Lo que estábamos planteando era, por una parte, la pérdida del norte en cuanto a que estábamos perdiendo el sentido, ¿no? Positivo del desarrollo, ¿no? Y de un poco de la organización social. Al mismo tiempo también, bajo la idea de no perder el norte, queríamos remarcar, lógicamente en este caso, la urbanización, ¿no? del norte de Alcorcón y todo lo que iba a suponer eso. Por lo tanto, bueno, en primer lugar tendríamos que hablar un poco de lo que fue, ¿no? la burbuja inmobiliaria y esa pérdida del norte, ¿no? desde nuestro punto de vista, que supuso pues, toda esa especulación urbanística que tuvo en la ley del suelo, ¿no? en estatal de 1998, pues uno de sus momentos brillantes. Un poco para repasar esa trayectoria, lo que vamos a hacer es poner un pequeño vídeo, que seguramente muchos lo habréis visto, pero bueno, nos sirve un poco para refrescar algunas ideas, que es de Españistán, ¿no? En el cual pues, bueno, se refleja un poco el problema de la burbuja especulativa que tuvimos en España y que nos condujo, ¿no? a la crisis económica. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero.
Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrávese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! ¡Y bienvenido el progreso! Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal, como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. Una vez comentado esto, sí que queríamos pasar a comentar también otro aspecto que nos parece importante de resaltar, ¿no? De cómo se perdió el norte,
En este caso, pues sobre todo resaltando pues desde nuestro punto de vista ambiental, ¿no?, y ecologista, pues los efectos que tiene la urbanización. En realidad, como hemos visto en el anterior vídeo, ¿no?, este proceso, ¿no?, de construcción masiva pues tuvo realmente repercusiones tanto en el problema de la vivienda, ¿no?, en el problema del empleo precario y después la destrucción de empleo, en el problema también de la corrupción democrática, en muchos casos, ¿no?, y en realidad en casi todos los ámbitos nos ha afectado en España, ¿no?, este tema urbanístico, que por eso consideramos que es muy importante. Pero en el tema ambiental, que a nosotros nos preocupa especialmente, pues también realmente urbanizar tiene unos costes muy grandes. Y para ello vamos a ver sobre todo unos pequeños vídeos respecto al coste que supone la pérdida de suelo y la pérdida de suelo fértil, porque muchas veces no nos damos cuenta del valor que tienen esos suelos, porque monetariamente quizá esos suelos no valgan, ¿no?, prácticamente dinero, pero a nivel ambiental, ¿no?, y de recursos que ofrecen, pues es un valor muy grande. Es muy fácil destruirlo, ¿no?, asfaltándolo, pero es muy difícil recuperarlo. Es decir, el suelo es un recurso finito y no nos damos cuenta de ello hasta que acabemos todo el planeta, ¿no?, asfaltado, me imagino. Entonces, bueno, vamos a ver este pequeño vídeo que viene del programa de la 2, el escarabajo verde, de un programa específico que se llamaba Devorando Suelo. El título ya es bastante significativo. Se centran en la situación de Zaragoza, pero esa situación, como vamos a ver, puede ser extrapolable a otros municipios de España. Bueno, he hecho una pequeña selección para señalar algunos de los aspectos importantes, ¿no?, que supone esta destrucción del suelo. El suelo es un recurso importantísimo y no renovable. Para crear un solo centímetro de tierra fértil es necesaria una media de 500 años. Y su amenaza no es una, sino 3. Una agricultura intensiva que lo explota hasta la extenuación, la erosión y la desertificación y su pavimentación para crear zonas urbanas. Antes, unas consideraciones generales. Se estima que para el año 2050 la población aumentará en alrededor de 3.000 millones, o sea, 3.000 millones de nuevas bocas que alimentar. Se tarda una media de 500 años en formarse un centímetro de suelo fértil y los peligros a que está actualmente expuesto son considerables. ¿Cuál es el estado real de nuestros suelos? Y si es verdad que estamos perdiendo suelo fértil, ¿quiénes son los responsables? Cuando perdemos la tierra, ¿cuál es al final la alternativa? ¿El urbanismo? Sí. Estamos abocados a eso. Nuestros pueblos, que eran pueblos preciosos, que eran donde la gente vivíamos, donde teníamos los animales, se nos han convertido poco a poco en grandes urbanizaciones, chales de lujo, ciudades dormitorios, donde la gente de Zaragoza viene, duerme y se va. Se ha perdido la estructura de pueblo, de vecindad, de amistad. Pero bueno, a lo mejor es a lo que vamos abocados, no lo sé. La plataforma Ciudad Compacta surge porque vemos peligrar el futuro de la ciudad compacta. Vemos que todos los recursos se están destinando a hacer crecer la ciudad en beneficio de esos grandes centros comerciales y de estas grandes macrourbanizaciones que están proyectando los especuladores. Pero la población de Zaragoza crece exponencialmente, está creciendo, será la idea y el eslogan del ayuntamiento. Ya no caben en el centro, por lo tanto es normal estas ampliaciones. Son de que del año 2000 al 2010 ha crecido el suelo urbano en un 70%. Y sin embargo, la población no ha aumentado, muchísimo menos en ese grado. ¿Por dónde estamos pasando ahora? Ahora estamos llegando, hemos lejos. pasado la Romareda, sí. Ahora hemos llegado al barrio de Casablanca, es un barrio antiguo. En apenas 20 minutos ya alcanzamos los nuevos barrios, mientras el tranvía se va vaciando. Nada que ver con el centro compacto. Nos desplazamos ahora por calles en silencio. Casi nadie camina por ellas, escasas de espacios de convivencia. Sin embargo, lo peor está por llegar. Desde el final del tranvía, los vecinos de Arcos Sur solo disponen de este autobús para llegar al barrio en transporte público. Y una vez en él, el espectáculo es desolador, la antítesis de la ciudad mediterránea. A comienzos de siglo parecía claramente enfocado el problema del gran tamaño de Zaragoza respecto al resto de Aragón. Aún así, el consistorio se embarcó en proyectos de continua expansión sin haber un crecimiento demográfico que lo justificara. Cuando llegó la crisis y todo estalló, el barrio quedó así.
Entonces, Jesús y Mariano, estamos aquí en Arcosur. 23.000 viviendas que estaban previstas construir aquí. ¿Cuántas hay en realidad? ¿Cuántas familias hay viviendo? ¿Hay datos? Pues hablan de 2.000 viviendas terminadas. No sabemos si están a las 2.000 familias. Realmente se ve movimiento, pero muy poquito. Esto es menos del 10% de todo lo que había que construir y urbanizar. Y además, pues cada promotor empezó su promoción a distancias pues de kilométricas unas de otras. La idea era vender esos casi 30.000 pisos. Sí, el cuento de la lechera, y siempre pues aquí esto se venderá, cada vez subirá más, todo podremos venderlo más caro y gastaremos dinero que luego no se tiene, y entonces ahora lo que hay es un déficit espectacular. Los propios promotores son incapaces de acometerlo el final de la obra. Ha habido que hacer un plan de viabilidad que le ha costado ya a la ciudad de Zaragoza nada menos que 60 millones de euros. Un negocio ruinoso para la ciudad y alrededor de 445 hectáreas de antigua estepa y campos de secano devoradas en un proceso calificado desde la oposición de colonialismo urbanístico. No hay equipamientos ni servicios en Arcosur. Sin embargo, no falta el acostumbrado campo de golf, compañero inseparable de cualquier promoción urbanística en las últimas décadas. Está claro que, pasado un cierto límite, habría que plantearse, y esto ya es casi a nivel planetario, qué límites tiene que tener una ciudad para que sea sostenible. Como veis, el recurso suelo amenazado, entre otras cuestiones, por el crecimiento urbanístico, ¿no?, desbocado y todo lo que ello supone. Sí, seguramente cuando hemos visto el vídeo pues nos ha podido recordar pues las situaciones que conocemos más cercanas. Esto lo podríamos haber vivido en Alcorcón, seguramente si se hubiera urbanizado el norte de Alcorcón, se habría quedado a la mitad con edificaciones fantasmas seguramente. Por suerte no ha sido así. En cualquier caso, pues este tipo de urbanismo en el cual no hay equipamientos, pues lo vemos, por ejemplo, ¿no?, en el Sánchez Sur. Quitamos el campo de golf por el campo de pádel que ha anunciado el alcalde actual del Partido Popular, y bueno, pues tenemos situaciones bastante parecidas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos presentado las líneas generales, ¿no?, de esta pérdida del norte a nivel metafórico, ¿no?, pues vamos a ver a continuación pues el norte de Alcorcón, que también le estábamos perdiendo, ¿no?, pero a nivel, en este caso, pues real, ¿no?, el territorio norte del municipio de Alcorcón. Y para ello, bueno, pues nos vamos a situar un poco, sobre todo para aquellos que no lo conozcáis, porque aunque vivimos en Alcorcón, muchas veces pues son terrenos desconocidos. Bueno, en primer lugar, situarnos, ¿no?, en el suroeste de Madrid, en esa maraña de autovías que veis allí, ¿no?, que realmente es el tejido metropolitano de la ciudad. Acercándonos a Alcorcón, bueno, vemos un poco lo que es la superficie del término municipal de Alcorcón, que se encontraría prácticamente rodeada de autovías. En el sur, ¿no?, del municipio estaría lo que es el núcleo urbano de Alcorcón, que ha crecido con la zona del ensanche sur, que aquí se ve en construcción, ¿no? Y después vemos cómo Alcorcón queda delimitado con dos grandes autovías, ¿no? A vuestra derecha, ¿no?, tenéis lo que es la M40, en una parte, ¿no?, atraviesa la zona que aparece, ¿no?, el nombre de Venta la Rubia, y a la izquierda tenéis la M50. Bien, entre estas dos autovías se encontraría toda la zona norte de Alcorcón, que ahí veis con tonos marrones, terrenos que están sin urbanizar, ¿no?, que serían parcelas de cultivo fundamentalmente, y se desarrollaría también, ¿no?, entre el norte, que tenéis la carretera, la M501, ¿no?, que va a Boadilla, y al sur, bueno, la carretera que se dirige a Villaviciosa de Odón, ¿no? Aquí también veis entre la carretera de Villaviciosa de Odón y la Nacional 5, la autovía Extremadura, todo el polígono del Lucero, ¿no?, que bueno, ya se había empezado, ¿no?, a construir las calles, y más o menos está en la misma situación actual. Bueno, vamos entonces a comentar ahora pues, un poco los valores de este territorio de Alcorcón. Aparece en colores amarillos, ¿no?, la zona urbana del término municipal de Alcorcón, y después con una serie de leyendas, ¿no?, pues los distintos terrenos y hábitats de Alcorcón. La mayor parte de ellos son zonas de cultivo, pero también vemos zonas de cauces que aparecen con líneas horizontales, y bueno, también aparecen algunas zonas boscosas, de manchas de encinas, espinar, y también zonas de retamar, que vamos
a ir viendo a continuación con algo más de detalle. A la hora de hablar de Alcorcón también hay que conocer, ¿no?, la situación hidrográfica en la que nos encontramos, es decir, estamos separando dos cuencas de dos ríos distintos, ¿no?, los dos van a vertir al río Tajo, ¿no? Por una parte está la cuenca del Manzanares, que sería la que tenéis a vuestra derecha, y por otro a la izquierda la cuenca, ¿no?, del río Guadarrama. Entonces tenemos algunos arroyos, como el arroyo de la Fuente del Sapo o el arroyo Butarque, que nace, ¿no?, en los terrenos de Alcorcón y vía al Manzanares. Por otra parte, del otro lado tenemos arroyos que van a verter finalmente al río Guadarrama, como el arroyo de los Majuelos, ¿no?, el arroyo de la Madre o el arroyo del Soto. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido por los terrenos del norte de Alcorcón, que si no los conocéis sí que os invitamos a recorrerlos, porque es una forma, ¿no?, de ver nuestro entorno, y a lo mejor os sorprende este entorno que tenemos, que lógicamente si no se conoce es más fácil pues pensar en destruirlo, ¿no?, es decir, en urbanizarlo totalmente. En este sentido, bueno, hay que señalar que estos terrenos del norte de Alcorcón pues ocupan una gran superficie del término municipal de Alcorcón. Si Alcorcón tiene unos 33 kilómetros cuadrados, es decir, unos 33 millones de metros cuadrados, pues el norte de Alcorcón son 12 kilómetros cuadrados, ¿no?, unos 12 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone aproximadamente casi el 40% de la superficie municipal, ¿no?, que se dice rápido, ¿no?, pero es un terreno realmente amplio. Si lo comparamos con el terreno de Casa de Campo es más pequeño. Entonces, para que nos hagamos una idea de la amplitud del terreno y por lo tanto también del apetito para urbanizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que está rodeado, ¿no?, de autovías y muy cerca de Madrid. Bueno, la cuestión es que si uno se va a la zona norte de Alcorcón, pues encuentra panoramas tan abiertos como este, en el cual casi el horizonte no se ve, y no se ve incluso pues casi signos de vida humana, más allá de la actividad agrícola. Prácticamente no se llegan a ver las autovías en las zonas centrales del norte de Alcorcón, ¿no?, que muestran un poco el tamaño, ¿no?, de este terreno. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que desde el norte de Alcorcón las vistas, ¿no?, de la Sierra de Guadarrama del sistema central pues son bastante singulares, sobre todo en el atardecer. Y bueno, dentro de los hábitats que tenemos en el norte de Alcorcón, pues el mayoritario, el que ocupa más superficie, serían aquel dedicado, ¿no?, al cultivo, al cereal, aunque en los últimos años se ha ido abandonando, ¿no?, porque se estaba haciendo, ¿no?, el barbecho urbanístico, estaban a la espera, ¿no?, de la recalificación. En cualquier caso, sí que se cultivaba, se sigue cultivando, ¿no?, en la actualidad cereales, sobre todo, como vemos en esta imagen. También tenemos algún ganado de ovejas, que aparece también en esta imagen al fondo. Y bueno, este paisaje, que por algunos es calificado, ¿no?, como secarral o como un lugar en el que no hay nada, realmente, pues como hemos visto antes, la agricultura al final es una de las bases básicas, ¿no?, una de las necesidades básicas humanas, y que realmente destruir estos suelos, que son unos suelos fértiles y productivos, pues sería realmente pues una pena, además estando tan cerca de una capital con tantos habitantes como es Madrid. Bueno, estos paisajes a lo largo del año cambian, que es también algo de lo que da riqueza al paisaje, ¿no? Es decir, tenemos la diferencia, ¿no?, entre la época de primavera y la llegada del verano, cómo van cambiando los paisajes siendo, ¿no?, la misma zona. Por otra parte, en cuanto a usos agrícolas, en la zona norte de Alcorcón pues también tenemos viñedos. También están siendo abandonados estos viñedos, pero en cualquier caso se podría recuperar, ¿no?, este tipo de cultivo, que sería un cultivo de producción local próxima. Aquí vemos los viñedos, ¿no?, más de cerca. Y bueno, dentro de la zona norte de Alcorcón también encontramos masas boscosas. Suele ser bastante llamativo, sobre todo yendo desde la carretera de Extremadura, ¿no?, el pinar de la zona de Venta de la Rubia, la zona de las cuadras hípicas. Bueno, no es que sea la zona con más valor natural del norte de Alcorcón, porque se trata de un pinar de repoblación que apenas tiene unos 50 años, pero en cualquier caso cobija una vida, sobre todo a nivel de pájaros del bosque, pues muy importante, ¿no?, que no hay en otras zonas. Por lo tanto, también, ¿no?, tiene un valor destacado.
Menos conocidos son las zonas de manchas de encinar, que sería la vegetación autóctona que tenemos. Es decir, uno ve esta imagen y a lo mejor piensa que no se encuentra en Alcorcón, pero realmente es parte del término municipal de Alcorcón, ¿no? Bueno, aquí vemos estas zonas de encinar con las encinas, el Quercus iles, ¿no? Florido, en este caso. Después, ¿no? En otoño va a dar todas las bellotas, ¿no? Que siguen produciendo en buena cantidad. Y aquí vemos, bueno, la mancha de encinar y al fondo, no sé si se aprecia, se ve una grúa, ¿no? Es un poco el destino que pueden tener estos terrenos cuando hay intereses urbanísticos de por medio. Bueno, además de las manchas de encinar autóctono que se podrían recuperar en muchas zonas del norte de Alcorcón, bueno, tenemos un hábitat que quizá no es tan llamativo, es el que seguramente presenta mayor riqueza en el norte de Alcorcón y es más único, ¿no? Que son estos pastizales xerofíticos, es decir, pastizales que crecen plantas que necesitan muy poca agua, que están acostumbradas a un clima con pocas precipitaciones, como es el que tenemos aquí, un clima mediterráneo, ¿no? Continentalizado, y en el cual, pues bueno, encontramos una diversidad de flora muy grande. De hecho, pues bueno, gracias a nuestro compañero botánico, Juan Manuel, pues bueno, se clasificaron pues más de 200 especies de flora en la zona norte. Muchas de ellas, además, son especies que solo se dan en la zona centro peninsular, es decir, que son endémicas de la península ibérica, no hay otro lugar del mundo en el que se den, y se dan especialmente, ¿no? En la zona centro. Dentro de, bueno, aquí precisamente en esta imagen vemos a nuestros compañeros identificando, ¿no? Las especies de flora, ¿no? Que, bueno, realmente en unas horas localizaron pues cantidad de ellas, ¿no? Cantidad de especies, ¿no? Para alguien que conoce, pues es fácil, ¿no? Queríamos comentar brevemente, ¿no? Dentro de esas especies esta, que es un codeso, es un híbrido de codeso, que es una de las especies pues, más significativas que tenemos en la zona norte, porque esta mezcla de dos tipos de codesos pues solo se da prácticamente en el norte de Alcorcón y en la zona del Monte de Boadilla, por lo tanto, ¿no? Pues sería una rareza realmente. Bueno, luego también en el norte de Alcorcón destacan sobre todo las zonas de retamar, que son también unas zonas muy importantes, ¿no? Sobre todo para dar cobijo pues, a muchas comunidades de aves, ¿no? Porque las retamas, bueno, son estos grandes arbustos, ¿no? Que tienen estas ramas que parecen las hojas que son palos, ¿no? Pero dentro de ellas la temperatura en invierno es mucho mayor, ¿no? Que en el exterior, por lo tanto les sirve mucho a estas aves. Y luego tiene unas propiedades también muy positivas para el suelo, ¿no? Porque generan nitrógeno y enriquecen los suelos en los que se desarrollan las retamas, ¿no? La retama sería una vegetación o bien de degradación del encinar o bien de recuperación del encinar, ¿no? Por lo tanto, vegetación autóctona propia de la península ibérica y Mauritania, de la zona del norte de África, y por lo tanto pues también una especie, ¿no? Típica, ¿no? de nuestro entorno, que está poco valorada, pero en el norte de Alcorcón encontramos retamares muy bien conservados, sobre todo en la zona de Ventalarrubia, que ya desde hace tiempo pues eran citados en guías botánicas, ¿no? Como el Madrid Verde de Izco, ¿no? En el que aparecía, ¿no? Como una de las zonas de retamar importantes en la Comunidad de Madrid. También está asociado a nuestra cultura, a nuestro pasado, ¿no? Porque, bueno, leyendo un poco de informaciones he visto que se plantaron bastantes retamas en Alcorcón asociado al uso de la retama como leña para después la cerámica, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Después de la industria cerámica que tuvo Alcorcón, ¿no? Bueno, aquí vemos la imagen de estos retamares y todos los pastizales floridos en primavera. Realmente en primavera es cuando el norte de Alcorcón, ¿no? Ofrece todo de sí. Bueno, y además de la flora, ¿no? Que hemos visto sobre todo en las imágenes anteriores, pues también tenemos, ¿no? Setas, ¿no? Que es otro campo importante que en otoño pues realmente la zona norte de Alcorcón es muy productivo, ¿no? Algunas de ellas comestibles, ¿no? Como las setas de carne, ¿no? Que a gente, sobre todo anciana de Alcorcón, pues realmente sí que lo conoce y lo aprovecha, este recurso que tenemos en la zona norte de Alcorcón. Y bueno, no todo es flora, ¿no? También tenemos una fauna importante en el norte de Alcorcón. Más o menos
hemos clasificado unas 150 especies de vertebrados en el norte de Alcorcón. Bueno, si uno va por allí, se encuentra conejos fácilmente, ¿no? Es la especie que primero va a encontrar. También las perdices son muy frecuentes. Pero también tenemos otras especies más relevantes, quizás de forma natural, como puede ser este cernícalo, bueno, en este caso la foto está realizada no exactamente en el norte de Alcorcón, está realizada en los terrenos de campamento, donde hicimos un anillamiento de aves. Y bueno, en ese anillamiento también se liberó pues, a un cernícalo que de hecho viven en esta zona, es decir, que sí que hay datos, ¿no? de que viven tanto en la zona de campamento como en el norte de Alcorcón. Y bueno, a nivel de aves realmente es la mayor parte de la riqueza de fauna de esta zona del norte de Alcorcón y también de las zonas colindantes. Bueno, aquí tenemos un herrerillo, ¿no? Que también pues, bueno, son elementos pues, realmente preciosos, ¿no? Dentro de la fauna, o también dentro de las jornadas de anillamiento. Y bueno, dentro de los animales pues tenemos que también encontramos pues, algunas especies singulares como el milano real, que está amenazado, quedan bastante pocos en España, ¿no? Es decir, tenemos también algunas especies que están realmente amenazadas. También hay bastantes cigüeñas, ¿no? Que campean sobre el norte de Alcorcón. Tenemos dentro de los mamíferos, por ejemplo, zorros, que puede sorprender, ¿no? También. Y realmente la variedad de especies es mayor de la que uno podría suponer en una zona tan cercana a la ciudad, ¿no? Jesús, yo he oído chotacabras y autillo en la zona norte de Alcorcón. Sí, también tenemos rapaces nocturnas, por ejemplo, las más pequeñas, ¿no? Son las que pueden desarrollarse. Y eso sin entrar en el fascinante mundo, ¿no? De los invertebrados y los insectos, ¿no? Donde la riqueza puede ser mayor, incluso puede que haya algunas especies que se están extinguiendo a nivel mundial, como ocurrió en Coslada, ¿no? Que había alguna especie que se extinguió, pues bueno, que se encuentran en el norte de Alcorcón. En este caso, pues vemos esta mariposa, ¿no? Pero existen muchas más. Y bueno, dentro de la riqueza del norte de Alcorcón también están las vías pecuarias, es decir, los caminos históricos de tránsito, ¿no? Del ganado, ¿no? Y entre ellos pues encontramos atravesando estos terrenos 3 vías pecuarias, ¿no? Aquí aparecen, aunque quizás no se vea muy bien en blanco, ¿no? Las vías pecuarias. Bueno, en donde aparece señalada, ¿no? Es la colada de Pozuelo, que iría de norte a sur. Como indica su nombre, viene desde Pozuelo de Alarcón y atravesaría todo Alcorcón a través del Tres Aguas. Después tenemos la vereda de Villaviciosa, que también su nombre nos está indicando que se dirige a Villaviciosa de Odón, desde Ventalarrubia. Y encontramos también la vereda de Castilla, ¿no? En uno de los laterales del municipio de Alcorcón, junto a la Ventalarrubia y el AM40. Bueno, y una vez comentado estos aspectos, tendríamos que señalar pues bueno, el proceso urbanístico que pueden sufrir, ¿no? Estos terrenos. Bueno, es simplemente en este gráfico, pues bueno, para comentar un poco algunos aspectos, ¿no? Que bueno, Laura después va a desarrollar mucho más, pero bueno, para daros una pequeña visión inicial. Bueno, por una parte estaría la transformación normativa de los suelos, es decir, las administraciones públicas, ¿no? Tienen el deber y la misión, ¿no? De calificar los suelos pues en función de si se quiere en ellos pues crear vivienda, espacios comerciales, ¿no? Espacios de servicios, reservar espacios naturales, ¿no? Es decir, es la que determina los usos, ¿no? Y para ello pues se crean los planes urbanísticos en los municipios, porque son los municipios los que tienen la potestad, ¿no? De la planificación urbanística, pero con el respaldo después de las comunidades autónomas. Bueno, luego, si quieres precisar, lo digo a lo mejor un poco. Y bueno, después tendríamos, ¿no? Pues a partir de esos planes generales de ordenación urbana están los planes parciales que ya especificarían, ¿no? El desarrollo concreto de las distintas zonas, ¿no? del municipio. Y luego, bueno, está por otra parte los procesos de transformación de la propiedad, ¿no? En los terrenos, que pueden ser a través de juntas de compensación, a través de la expropiación, a través de agentes urbanizadores, de cooperativas. Bueno, y por otra parte está ya el momento en el cual se construye, ¿no? En el cual se urbaniza, ¿no?
pasando un poco a la historia urbanística de Alcorcón, bueno, pues veríamos que en los años 80, pues este era el plan urbanístico que se aprueba a finales de los 80 en el municipio de Alcorcón y ahora sería el que está vigente, ¿no?, en la zona norte. En él lo que vemos en la mancha más oscura es la zona urbana del término municipal de Alcorcón y bueno, la zona norte, como veis, aparece pues vacía y buena parte de la zona norte aparece con unas rayas, ¿no?, si veis, verticales, que serían suelos protegidos por su valor a nivel de producción de cereal, bueno, a nivel de producción pues en general agrícola. Bueno, en esta época, ya en los años 90, pues bueno, se planteaban, por ejemplo, crear 3 grandes parques naturales en torno a Alcorcón. Y uno de ellos se ideaba para la zona norte de Alcorcón, que era el Parque Rural de Valdepolo. Este artículo del País es del año 1997 y bueno, ahí se pretendía, ¿no?, crear una zona, mantener los usos rurales en esta zona de Valdepolo, en el norte de Alcorcón. Pero vamos a ver si este plan se llevó adelante. Bueno, al mismo tiempo, a finales de los 90, en 1999, ¿no?, se tramita un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón. Bueno, antes nos he comentado, pero bueno, para que os hagáis una idea, en el plan urbanístico de los años 80 se preveyeron la construcción de 11.000 viviendas que darían cabida a 40.000 habitantes. Estos datos es sobre todo para que luego los comparéis con los del Distrito Norte. Después tenemos en la revisión de 1999, pues se preveían sobre todo unas 10.000 viviendas, centradas especialmente en el ensanche sur, que es eso que aparece ahí en naranja, ¿no?, en este mapa. ¿Qué ocurría con la zona norte de Alcorcón? Pues bueno, que se proponía como suelo no urbanizable y la mayor parte del mismo como suelo no urbanizable protegido, ¿no?, por distintos aspectos, ¿no?, que aparecen ahí al lado, ¿no?, como por su valor paisajístico, en algunos casos por su valor forestal, las zonas, ¿no?, como por ejemplo el Encinar, al norte de Ventanarrubia, por la afección de cauces, por su valor natural, por la afección de vías pecuarias que están protegidas, ¿no?, por ley. Y bueno, pues vemos que por lo tanto la mayor parte del norte de Alcorcón se iba a proteger, ¿no?, según este Plan General de Ordenación Urbana de 1999. Por entonces gobernaba Alcorcón el Partido Socialista, con Salvador Bedmar como alcalde del municipio. Al mismo tiempo que se presentaba este plan urbanístico, se presenta un nuevo proyecto para Alcorcón, que es el denominado Proyecto Ciudad. Este proyecto Ciudad se parte en un principio de la participación ciudadana, aunque ahora vamos a ver qué engloba esa participación ciudadana. Bueno, vemos que este proyecto que se está tramitando, o sea, que se está presentando al mismo tiempo que el otro, es decir, que el plan urbanístico que protegía los terrenos del norte de Alcorcón, pues este, en lugar de proteger los terrenos del norte de Alcorcón, empezaba a decir que, a diferencia de otros municipios metropolitanos, Alcorcón dispone de un gran espacio singular, un ámbito con vocación de excelencia ambiental, capaz de acoger actividades innovadoras. Bien, empiezan a entrar las actividades innovadoras. Y como veis, esto está en inglés porque este proyecto se presentó en el exterior buscando, ¿no?, inversores exteriores, como por ejemplo en Londres. Este proyecto urbanizado se conocía como la Ciudad del Milenio y aquí la apreciamos más en detalle, en el cual pues bueno, se proponían pues desde un parque tecnológico, porque estaba de moda estar en los sectores industriales punta, otra cosa es después atraer esas empresas de inversores, un bioparque, en el tema de la biotecnología, bueno, también una universidad y también aparecía una zona de ciudad jardín, es decir, de chalecitos, básicamente. Bueno, aquí vemos un poco los impulsores de este proyecto ciudad, en el cual pues, bueno, aparecía lógicamente el alcalde,
pero bueno, por aquel entonces, ¿no?, tenemos que ya estaba Enrique Cascallana, ¿no?, participando en el equipo de gobierno, y Fernando Fornovi, de Izquierda Unida, que llevaba las competencias también de urbanismo. Por lo tanto, bueno, vemos que se están proponiendo ya pues un desarrollo urbanístico, ¿no?, de la zona norte de Alcorcón. Y vemos todo ese listado de colectivos, de grupos que participaron en el Foro Ciudad. Muchos de ellos son asociaciones de vecinos, pero si nos fijamos, realmente ahí seguro que no lo podéis llegar a ver, pero bueno, aparece entre otros el grupo Hipercas, que su propietario es Juan Benigno Alonso, uno de los grandes terratenientes, ¿no?, de Alcorcón, por así comentarlo, y también aparece el grupo Urtinsa, en el cual pues, bueno, su propietario, ¿no?, es Pablo González García, que también es uno de los grandes promotores, ¿no?, urbanísticos de Alcorcón. Bueno, aparecen por lo tanto ya dos empresas con intereses urbanísticos en el norte de Alcorcón, y de hecho van a tomar nota seguramente de estas propuestas de desarrollo del norte de Alcorcón, de esa zona de oportunidades en la cual se hablaba en el proyecto Ciudad, y que les lleva pues realmente a hacerse con terrenos, ¿no?, como Venta la Rubia. Y así vemos este cartel, que seguramente quizás si habéis viajado por la 5 lo habéis visto, de No se venden parcelas, Venta de la Rubia. Bien, el cartel pertenece, eso seguramente se vea menos, a la urbanizadora Valdepolo. ¿Y qué es esta urbanizadora Valdepolo? Pues la urbanizadora que se crea Juan Benigno Alonso, el dueño de Hipercas, pues para desarrollar en esta zona. De hecho, no solo crea una urbanizadora Valdepolo, sino crea la 2, la 3, una sucesión de urbanizadoras Valdepolo. ¿Y de dónde viene el nombre de Valdepolo? ¿Os acordáis de ese parque rural? Pues ese es ese parque rural, se transforma en esa nueva área de oportunidades, parece ser, urbanísticas para los especuladores del suelo. Bueno, en esto pues se abre la veda, por así decirlo. Se abre la veda especialmente porque el plan urbanístico de Alcorcón de 1999, que antes os he presentado, ¿no?, en el cual se protegían los suelos del norte de Alcorcón, es paralizado su aprobación en toda la zona norte de Alcorcón por la Comunidad de Madrid, que entonces estaba gobernada ya por el Partido Popular. Entonces, pues tenemos que se paraliza, ¿no?, esa protección de la zona norte de Alcorcón. En ese año, también en 1999, hubo cambio a nivel municipal en Alcorcón, entró por primera vez a gobernar el Partido Popular en Alcorcón, y tenemos que durante el gobierno de la alcaldía de Pablo Zúñiga, en el Partido Popular, pues se propusieron ya por 3 veces la urbanización, ¿no?, del norte de Alcorcón. Urbanización que bueno, estuvo llena de polémica, ¿no? Y aquí os he traído simplemente un artículo, pero se podría sacar seguramente mucho más. En concreto, como el arquitecto municipal, que va a ser Leopoldo Arnaiz, que bueno, es bastante conocido en el mundo urbanístico y de los delitos urbanísticos, pues bueno, este arquitecto había cobrado dinero de los propietarios del suelo, en concreto 300.000 euros, que cobró de las empresas fundamentalmente de Juan Benigno Alonso, y al mismo tiempo estaba cobrando dinero del Ayuntamiento de Alcorcón, porque estaba trabajando para el Ayuntamiento. Entonces se ve la connivencia entre el poder público, en este caso el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el Partido Popular, y los poderes privados, en este caso pues, Juan Benigno Alonso, ¿no?, y sus intereses en los terrenos. Bueno, esto dio para mucho en esta época, porque bueno, fue la época también de Bravo y del Tamayazo, ¿no?, con Vázquez y Bravo, y también pues bueno, hubo cierta implicación en Alcorcón, pero bueno, eso lo dejamos ahora. En cualquier caso, finalmente estos proyectos de urbanizar el norte de Alcorcón fueron paralizados por la Comunidad de Madrid, ¿no?, por el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en aquel momento, pero al mismo tiempo también la oposición, el Partido Socialista en aquel momento lo llevó a los tribunales. Y en estas circunstancias tenemos que hay un cambio de gobierno municipal en Alcorcón que va a dar el poder de nuevo al Partido Socialista, que va a gobernar en coalición, aunque no le hacía falta, con Izquierda Unida en Alcorcón.
y se va a convertir en alcalde, ¿no? Enrique Cascallar. En ese momento se paraliza el último plan urbanístico del Partido Popular en la zona norte de Alcorcón, que luego ya me imagino que Laura entrará más en detalle, pero simplemente voy a hacer un cuadro así general, porque ya empieza a asociarse, ¿no? al nuevo proyecto. Y entonces vamos a ver que se propone pues, urbanizar, ¿no? la zona norte de Alcorcón finalmente, porque se paraliza, pero al cabo de unos años hay una nueva propuesta. La nueva propuesta para el norte de Alcorcón es la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Esa ciudad deportiva lleva, ¿no? a que el Atlético de Madrid firma convenios urbanísticos tanto con el Ayuntamiento de Alcorcón como con la Comunidad de Madrid. Y en todos estos acuerdos, pues también los propietarios privados, ¿no? de los terrenos, lógicamente, pues se suman. Estos propietarios privados que se habían organizado, ¿no? como Comisión Gestora Ciudad Norte, encabezada precisamente por una persona desconocida, Pablo González, ¿no? el dueño del grupo Urtinsa. Y bueno, frente a este proyecto, pues desde Ecologistas en Acción nos opusimos desde el primer momento, denunciando el proyecto especulativo que iba en detrimento del interés público, en realidad suponía realmente sumarse a esos proyectos constructivos que veíamos por toda España, ¿no? Era un poco la excusa de la ciudad deportiva para a partir de ahí urbanizar toda la zona norte de Alcorcón, ¿no? Y bueno, aquí vemos un mapa un poco general de lo que era la urbanización del norte de Alcorcón. El distrito norte iría, ¿no? en la zona derecha, que veis, sería toda la zona dedicada a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, ¿no? que como veis era una parcela bastante significativa del ámbito. Y bueno, frente a estas circunstancias, pues bueno, hicimos, ¿no? una movilización, ¿no? En primer lugar, los carnavales del año 2006, ¿no? justo cuando se habían firmado los convenios urbanísticos con el Atlético de Madrid, pues bueno, salimos ahí, ¿no? diversos grupos protestando, ¿no? contra ese proyecto urbanístico en el norte de Alcorcón y denunciando la pérdida del norte. También, ¿no? se realizaron entonces marchas nocturnas para conocer la zona norte, también algunas marchas diurnas. Y al mismo tiempo ya estábamos reivindicando no solo la conservación de esa zona norte, sino la creación de un pasillo natural desde Madrid hasta Villaviciosa de Odón. Hicimos también exposiciones, un poco en la calle, recogida de firmas, ¿no? dando a conocer el proyecto urbanístico que se tenía previsto. También, desde el Ayuntamiento de Alcorcón se organizó una exposición en la Plaza de las Fraguas, y también protestamos en este contexto, ¿no? denunciando el proyecto especulativo. Presentamos también alegaciones, pero realmente lo que finalmente va a paralizar el tema va a ser pues, el proceso judicial, ¿no? en el que Laura nos va a contar mucho más porque ha sido ella la que lo ha llevado, ¿no? Entonces, pues bueno, ella realmente controla mucho más además el proceso legal, que es algo complicado, os aviso, pero en cualquier caso, pues bueno, la esencia es fácil de discernir. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí en esta interesante mesa redonda, ¿no? Y bueno, pues me vais a permitir que a lo mejor antes de entrar ya a hablar de lo que es el Distrito Norte, pues empiece con un par de frases, ¿no? de dos gurús que para mí son básicos en la comprensión del derecho a la ciudad, ¿no? Robert Park, cuando dijo que la ciudad es el intento más coherente y en general el más logrado del hombre por rehacer el mundo en el que se vive de acuerdo con sus deseos más profundos, ¿no? Frase que es también comentada por David Harvey en su imprescindible Ciudades Rebeldes, ¿no? Cuando plantea que es una ciudad donde se plasma pues, qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de relaciones sociales pretendemos, qué tipos de relaciones con la naturaleza, qué estilo de vida, qué valores estéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues este planteamiento, claro, cae sobre lo que es un proceso urbanizador de la ciudad que ya existe.
Entonces, pues, evidentemente, la ciudad ha desempeñado ya un papel crucial en la absorción de excedentes del capital y lo ha hecho a una escala geográfica cada vez mayor, pero a costa de impetuosos procesos de destrucción creativa, dice también David Harvey, ¿no? Frente a esta realidad, pues vemos que nos encontramos inmersos ahora mismo en un proceso en el que numerosas personas hemos comprendido pues, la necesidad de reivindicar el derecho a la ciudad, ¿no? Que sea esa ciudad la que responda a las necesidades sociales tanto de los individuos como de los grupos en que se integran, ¿no? Lo que decía David Harvey sobre qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de relaciones sociales queremos tener pues, con nosotros y con la naturaleza. Y llegamos así a la lucha por el derecho a la ciudad en el distrito norte de Alcorcón, ¿no? En la última batalla que hemos ganado, evidentemente la guerra cualquiera sabe, pero esta última batalla pues, se inició con la aprobación por la parte del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, una aprobación definitiva que hubo el 27 de noviembre del 2008. Procesalmente, lo que se había planteado era el levantamiento del aplazamiento de la revisión de 1999. O sea, suena un poco rocambolesco, ¿no? Pero fue esto lo que hicieron los impulsores, ¿no? De este planeamiento. Las ideas que rondaban, ¿no? Para poder sacar adelante este desarrollo, pues se hablaba eufemísticamente, creo yo, de construir un ecobarrio en el que el planteamiento que ellos daban era finalizar el modelo territorial con la creación de una ciudad residencial y de usos económicos de referencia. Se hablaba de facilitar la implantación de un uso dotacional para que pudiera albergarse en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid sobre 149 hectáreas. Se hablaba también de crear un número relevante de viviendas sujetas al régimen de protección oficial que pudieran satisfacer necesidades sociales del municipio y se cifraba en un 50% el número de viviendas de esta categoría que se pretendía implantar, ¿no? Bueno, con todos estos planteamientos, el equipo, ¿no? Porque no estuve yo sola, estaba también como abogado pues, Jaime Doreste, naturalmente todo el equipo de magníficos activistas con los que pudimos defenderlo todo, técnicos, pues los peritos. Pues lo que nos planteábamos es, por ejemplo, ¿no? De la pretensión de finalizar el modelo territorial de Alcorcón con la creación de una ciudad residencial, pues es que la finalidad de un territorio, de un municipio, tiene que ser urbanizarla toda. Cuando se hablaba de implantar la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, ¿no? Es lícito que el dinero de los contribuyentes vaya a posibilitar que los equipos de más relumbrón del país pues tengan facilidades para poderse implantar en nuestro territorio, ¿no? Estoy hablando ahora, por ejemplo, en el asunto que también llevamos en el Bernabéu, pues estamos viendo cómo la Comisión Europea está investigando al Real Madrid porque ha recibido ayudas ilegales del Estado precisamente pues, por permitírsele hacer ahora un proyecto que pretende cubrir el estadio. Estaríamos hablando quizás de una cosa muy paralela, ¿no? Lo que se quiere hacer con el Atlético de Madrid, ¿no? Y finalmente, bueno, pues cuando se planteaba lo de crear un número relevante de viviendas sujetas al régimen de protección, cuando se hablaba de un 50% de viviendas de este tipo, pues es que es estrictamente lo que decía la ley para en esa época de viviendas, en un escenario en el que ahora estamos viendo cómo estas viviendas están siendo vendidas a los fondos buitres. O sea que realmente, bueno, pues se planteó ahí un sector en el que la ficha hablaba de 12.000 viviendas libres, 12.000 viviendas protegidas, hablaba de 1.830.000 metros construidos para usos
terciario de servicios, se hablaba de 500.000, esto es tan pequeño, 500.000 metros también cuadrados construidos para industria. En definitiva, se trataba de construir una nueva ciudad sobre un suelo que para ellos era vacante, que no tenía en ningún caso valores, salvo aquel que les pudiera proporcionar a los titulares, a los propietarios de los suelos. Como antecedentes históricos, pues ya Jesús ha comentado que en realidad había el PGO de Alcorcón, fue aprobado el 19 de mayo de 1987 y se planteó su revisión, que fue aprobada pues, el 14 de enero del 99. También lo ha comentado ya Jesús. La Comunidad de Madrid no asumió el proyecto que tenía, el planeamiento que había surgido del municipio, y el motivo por el que la Comunidad de Madrid se opuso, el motivo formal por el que se opuso, pues era teoría porque no habían sido bien justificados los valores ambientales, sociales o de cualquier otro tipo que tenían esos suelos que el ayuntamiento planteaba clasificar como suelos no urbanizables protegidos, ¿no? Y además se hablaba también, se decía, de mantener una gran bolsa de suelo para ser considerada como una unidad de desarrollo equilibrado de carácter supralocal que integre las clasificaciones y calificaciones necesarias para la protección de los valores medioambientales, urbanísticos y estratégicos de la comunidad y del municipio de Alcorcón, ¿no? Que pues seguramente os preguntaréis, ¿no?, ¿qué es eso de una UDE? Se trata de unidades que llamaban de desarrollo equilibrado, que realmente partían de una previsión que establecía la anterior ley del suelo de Madrid, la ley 995, que es algo que además en una mesa redonda en la que estamos hablando que se puede hacer, ¿no? Pues sería algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Que se tiene que recuperar la planificación territorial a escala autonómica. Y efectivamente la ley 995, que era la ley del suelo anterior a la vigente, hablaba de un plan regional de estrategia territorial, ¿no? El PRET, del cual se llegó a hacer un documento de bases que bueno, pues también tuvo en cuenta en todos estos suelos que había al norte de la ciudad de Alcorcón, pues planteaba lo que llamaba la Unidad de Desarrollo Equilibrado, UDE Noroeste 16 se llamaba, y decían que en esta localización tan privilegiada se va a localizar la operación denominada Ciudad de la Medicina, que va encaminada a desarrollar un área en el que fundamentalmente se desarrollen actividades vinculadas a la ciencia médica, tanto en su vertiente investigadora como asistencial. Esto fue el planteamiento desde el PRE, desde el planeamiento territorial de la comunidad autónoma, lo que se pensaba hacer ahí. Lo que ocurre es que de este PRE lo único que se hizo fue un documento de bases del que nadie más se volvió a acordar, se quedó ahí totalmente muerto, y esto propició pues, que empezase la especulación pura y dura. Empezaron a comprarse ya los suelos a los pequeños propietarios, empezaron ya los constructores a hacer sus previsiones, y a partir de ese momento pues fue la propia comunidad autónoma con su responsable planteamiento pues la que puso ya en el disparadero especulador toda esa inmensa bolsa de suelo del Distrito Norte. Hubo ahí varios intentos de subsanar el plan general desde las perspectivas que daba la Comunidad de Madrid. Hubo un expediente de subsanación en el año 2000, otro en el 2001, otro en el año 2003, y llegamos así a las elecciones de 25 de mayo de 2003. Al mes de ganar las elecciones el partido gobernante, pues el 30 de junio del 2005
el Ayuntamiento acuerda dejar sin efecto todos los acuerdos adoptados en relación con la subsanación de deficiencias de la revisión del 99. Es una decisión que trasciende a las personas que lo toman, ¿no? Es que es una decisión que va a afectar a las generaciones venideras. No es algo que se pueda decir así simplemente al hilo de un procedimiento que empecé hace 10 años y que planteaba que eso era suelo no urbanizable. No puedo dejar un municipio sin suelo rural, así tomando la decisión de esta manera, ¿no? ¿Cómo se debe tomar la decisión de finalizar con los siglos de aprovechamiento de sus campos, ¿no? para alimentar a su población? Ahora que se está hablando tanto de la soberanía alimentaria, ¿no? Es lícito que un municipio acabe con todo el suelo que puede alimentar a su población ahora y en el futuro de esa manera. No es posible, ¿no? Entendíamos que se trataba de una serie de decisiones que atañían al pueblo y que tendrían importantes efectos pues, sobre las generaciones futuras, ¿no? Y que no podían en ningún caso adoptarse en un planeamiento de este tipo, ¿no? Había otra serie de motivos materiales en la demanda, pues se desclasificaban todos los suelos protegidos sin justificar la pérdida de estos valores. Una falacia que planea sobre todo el distrito norte, el diseño último, era el que planteaban los redactores de entender los espacios naturales como elementos de la ordenación. Es decir, un espacio natural, un parque, es un parque. Habrá gorriones, habrá urracas, pero no es un espacio natural, ¿no? Pues ellos, todo su empeño en esas bolsitas verdes que veía, pues era porque lo que ellos planteaban era entender los espacios naturales como elementos de la ordenación. Era lo que decían, ¿no? Luego pues, se desprotegían los cursos de agua, se soterraban muchos de ellos, se desprotegían las vías pecuarias. En materia de vías pecuarias es muy curioso, ¿no? Existen hasta 3 informes que se emitieron en el curso de la tramitación del procedimiento. El 1 de junio del 2007, Vías Pecuarias emite un primer informe donde dice que es incompatible el desarrollo con la protección del dominio público viario. En un segundo informe ya empieza a decir que las vías pecuarias que sean clasificadas como red supramunicipal, pero deja ahí, y ya en un tercero informa favorablemente el desarrollo y dice que deberá modificarse el trazado, ¿no? Ahí se ve bien en qué quedan las vías pecuarias que quedan totalmente destruidas y de las que se habla que en el futuro pues tendrán otro trazado, ¿no? También echábamos de menos la existencia de un estudio económico y financiero. No hay estudio económico y financiero en esta versión. Se asumen las 3 páginas del estudio económico y financiero que venían en la revisión del 99, es decir, en una revisión que no tenía para nada en cuenta hacer esta nueva, era todo suelo no urbanizable protegido. Y bueno, pues se da por bueno el estudio económico y financiero de la revisión del 99. Si tenemos en cuenta que en estos convenios los propietarios ya cifraron que su participación no superaría en ningún caso los 73.791.225 euros, pues es fácil también de comprender sobre qué espaldas caería si esto superase ese coste, ¿no?
hay que tener también en cuenta que estábamos en este proceso, pues ya en el año 2010 pues ya estábamos financiando los ciudadanos las obras de distribución de gas natural que ya llegaron al Distrito Norte, ¿no? El 26 de octubre del 2009 el Ayuntamiento ya firmó con la CAM pues, determinados convenios para desarrollo de viviendas públicas en el Distrito Norte, con dejación de lugares donde ya se necesitaba realmente, ¿no? el tener esta vivienda protegida. Y bueno, pues ya con todos estos planteamientos llegamos a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de mayo del 2012, donde se declara que el acuerdo se dice que hay una desviación procesal, una desviación de procedimiento, y se declara como nulo de pleno derecho. Bueno, pues si bien es cierto que esto es lo primero que dijeron, que se trataba de un motivo procesal, ¿no? Que se había declarado así porque había una desviación procesal que se produjo al haberse tramitado conforme a la Ley 995 y no a la vigente Ley 9/2001, que expresamente prohíbe los convenios de planeamiento. Pues lo que nos encontramos es ante un territorio que exige, una vez planteado así, que exige que se actúe de nuevo la potestad de planeamiento, partiendo ahora mismo de la realidad fáctica y jurídica que tienen estos suelos a la fecha actual, que no es otra que la que aparece, la que está en vigor desde el PGO de 1987. Como sabrán, pues tanto la comisión gestora de propietarios como el Atlético de Madrid recurren la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha sido ahora recientemente, el 7 de noviembre del 2014, cuando ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta actuación. Y bueno, pues yo creo que también aquí es importante leer, ¿no? la parte de la sentencia del Tribunal Supremo, donde explica así a bote pronto, dice: no parece razonable, digámoslo ya de antemano, que un procedimiento de esta naturaleza, de subsanación y de rectificación, pueda prolongarse por tan dilatado periodo de tiempo, con vistas a incorporar al documento de planeamiento criterios de ordenación formulados ex novo cada ocasión que se retoma el procedimiento. Un problema que se agrava, además, si en el decurso de este periodo se produce una alteración de la normativa aplicable y puede así llegar a sortearse la aplicación de la más reciente y de sus nuevas exigencias, acudiendo a la argucia, habla de argucia el Tribunal Supremo, de que como el procedimiento de revisión se inició con anterioridad, en el 99, resulta de aplicación la normativa a la sazón vigente, la del 95, y no la que vino a suceder a esta, la del 2001. Finaliza la sentencia diciendo que acierta también la asociación recurrida en el planteamiento que desarrolla en su escrito de oposición a la estimación del recurso a este respecto. Es cierto que la Sala de Instancia emplea en diversas ocasiones el término controvertido de desistimiento, pero si se repara bien, no se reprocha al Ayuntamiento de Alcorcón que haya desistido del procedimiento en curso. El desistimiento al que alude la sentencia impugnada y que se pone inadecuadamente en cuestión por parte del recurso no es del procedimiento, sino que a juicio de la Sala sentenciadora de lo que el Ayuntamiento desiste es del modelo urbanístico acogido inicialmente, razón por la cual resulta improcedente el mantenimiento a ultranza del procedimiento iniciado hace más de una década y por la que entiende, en suma, que lo que procede es el ejercicio ex novo de la potestad de planeamiento urbanístico que aquel tiene inequívocamente atribuido. Es decir, nos encontramos ahora mismo con unos suelos en los que debe plantearse ex novo qué es lo que se va a hacer urbanísticamente sobre ellos. Entonces es el momento ahora de empezar yo creo, entre toda la ciudadanía, en definir pues todas esas preguntas, ¿no?, que nos hacíamos al principio de para qué debe servir el Distrito Norte de Alcorcón. Gracias.
cualquier caso, bueno, nuestra propuesta va a ser la de realizar un corredor ecológico, es decir, mantener de forma natural los terrenos que hay en el norte de Alcorcón y al mismo tiempo incorporarlos a los terrenos colindantes de Madrid y Villaviciosa de Odón, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vemos el momento del despliegue, ¿no?, de lo que sería metafóricamente este corredor ecológico, este corredor verde. Bueno, realmente se aprovechó los vertidos que había en la zona norte de Alcorcón, pues para realizar esta escenificación, de alguna forma llamar la atención de los medios de comunicación. Estas cosas siempre llaman, ¿no?, la atención. En cualquier caso, la idea es conectar dos espacios naturales, ¿no?, como es Casa de Campo, que en principio es un parque, ¿no?, urbano, pero es un parque urbano naturalizado, ¿no?, y unas características bastante, ¿no?, interesantes a nivel ambiental, con el parque regional del curso medio del río Guadarrama, ¿no?, que es un parque protegido que también tiene grandes valores naturales. La idea de esta propuesta, que apareció en algunos medios de comunicación, de crear un tercer parque para la capital, en el sentido de generar una zona, por una parte, de esparcimiento, ¿no?, para las personas, ¿no?, una zona natural en la cual se pueden realizar usos no dañinos con el medio, como pueden ser usos ciclistas, senderistas, ¿no?, de observación de animales, etcétera. Y también la idea fundamental del corredor, y de ahí el nombre de corredor ecológico, es facilitar, ¿no?, el tránsito también, ¿no?, de animales, de especies, ¿no?, de fauna entre las distintas zonas, ¿no?, y que no se queden aisladas, ¿no?, en bolsas aisladas, ¿no?, porque sobre todo, por ejemplo, para especies de aves que usan todas estas zonas de cazadero, especialmente, es bastante importante, ¿no? Entonces, esta propuesta de corredor ecológico la hemos empezado a trabajar con otras asociaciones, ¿no?, de los municipios colindantes a Alcorcón. Aquí en Alcorcón lo impulsamos sobre todo desde Ecologistas en Acción, pero también en Madrid tenemos compañeros de Salvemos Campamento y de Entorno Meaques Retamares, también la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono apoya todo esto. Esto en los terrenos sobre todo de Madrid, que serían los terrenos que ahí aparecen como fase 1 y fase 2, que son referentes a las dos fases previstas en la operación Campamento, esa operación que también es otro culebrón que no ha llegado a cuajar y que en la actualidad está la amenaza, ¿no?, de la instalación del grupo chino, Banda Group, sobre todo un nuevo proyecto, ¿no?, en este caso ahora parece que se está concretando, ¿no?, con piscinas, que es la última necesidad, ¿no?, de la población, piscinas cubiertas, es decir, las mayores piscinas cubiertas del mundo, casi de Europa. Como siempre, en este caso no es la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, tampoco son casinos, como fue en el caso de Eurovega, otra batalla en medio, ¿no?, del tema del Distrito Norte. Es en este caso estas piscinas cubiertas y, en realidad, hoteles de lujo, cosas necesarias para la población actual, fundamentalmente. En cualquier caso, ellos están trabajando sobre todo en estos terrenos que son amplios. La fase 1 corresponde sobre todo a los cuarteles, ¿no?, en la Madrid. La fase 2, en cambio, son terrenos no urbanizados, muy extensos, como la zona norte de Alcorcón, de retamar sobre todo, que también con valores naturales importantes, como son los cursos del arroyo Meaques. Y también estamos trabajando de forma conjunta con compañeros de Villaviciosa de Odón, con Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón, fundamentalmente, pero también apoyan otros grupos, porque de hecho en Villaviciosa de Odón se ha conseguido la aprobación de una moción en el ayuntamiento en la cual se desarrollaría este corredor ecológico. Es decir, se ha aprobado que se va a hacer, fundamentalmente porque yo creo que los que votaron a favor no sabían exactamente de qué se trataba, porque realmente el Partido Popular de Villaviciosa de Odón, al mismo tiempo que aprueba esta moción a favor del corredor ecológico, aprueba una revisión del plan urbanístico de Villaviciosa que supone urbanizar todo el término municipal, salvo los terrenos protegidos del Parque Regional del Río Guadarrama. Es decir, un poco a lo mismo que se estaba haciendo aquí en Alcorcón, con la diferencia de que en Villaviciosa
tienen una zona protegida estrictamente, el parque regional, y bueno, eso se salvaba, ¿no? En cualquier caso, bueno, aquí vemos pues esos terrenos del corredor ecológico, ¿no? Que presentan pues ecosistemas variados. Ya hemos visto los terrenos del norte de Alcorcón. Pues bueno, tenemos que a esa riqueza que ya hay en el norte de Alcorcón se suma, ¿no?, la riqueza de los otros espacios, en este caso en la zona del arroyo Meaques, cerca de Colonia Jardín, ¿no?, que es una zona de humedal pues bastante interesante, sobre todo para la avifauna. Y bueno, aquí tenemos un poco la imagen del río Guadarrama, dentro del parque regional del río Guadarrama, un poco para señalizar el inicio, que es la zona de Colonia Jardín, en la zona próxima, ¿no?, a Casa de Campo, con la zona de conclusión, ¿no?, que sería pues la conexión con el parque regional del río Guadarrama. Y bueno, comentaros que algunos pasos que se han dado, por ejemplo en Alcorcón, Los Verdes, el grupo municipal de Los Verdes, presentó una moción a favor del desarrollo de este corredor verde, pero no fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Alcorcón, porque, entre otras cosas, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en Alcorcón. Y bueno, simplemente por no alargarnos más, podría comentar muchas cuestiones de los valores naturales de este corredor ecológico, y bueno, habría muchas cosas más que comentar, ¿no?, con respecto al debate necesario entre la ciudadanía, ¿no?, de qué se quiere hacer en esos terrenos. También, por ejemplo, hablamos, ¿no?, del interés de hacer pues, parques agrarios, por ejemplo, podría ser interesante. En la zona norte, por ejemplo, en la actualidad, pues ya existen pues, una zona de huertos, ¿no?, con más de 100 huertos, entonces pues existen una serie de usos, ¿no?, que podrían ser quizás compatibles, ¿no?, con el entorno, ¿no?, que merecen atención. Pero bueno, por no alargarnos más, simplemente invitaros a que lo conozcáis estos terrenos, porque la mejor forma de valorarlos es recorriendo. En este sentido, mañana tenemos convocada una marcha senderista que partiría desde Villaviciosa de Odón, es decir, desde uno de los puntos del inicio del corredor ecológico, en concreto del Puente de Hierro de Villaviciosa de Odón, que está conectado con autobuses, es decir, los autobuses de Madrid a Villaviciosa pasan por allí. Preguntar si vais en autobús. Bueno, pues saldríamos mañana de allí a las 9 y vamos a recorrer pues toda esa zona de Villaviciosa y también después la zona norte de Alcorcón, para acabar finalmente en la zona de Colonia Jardín, pues atravesar toda la zona de campamento. Y así a lo largo del camino pues vamos a ver pues distintos hábitats, ecosistemas, y también comentaremos sobre la marcha pues los valores que hay valores naturales, pero también hay valores históricos. Por ejemplo, dentro del corredor ecológico se encuentra el yacimiento de San Babilés, que se está excavando en la actualidad, que es un yacimiento visigodo. Por lo tanto, pues bueno, realmente pues hay una serie, ¿no?, de recursos que existen en la zona que se estaban dejando de valorar y que nosotros reclamamos, ¿no?, que se conozcan y se valoren, porque el problema es que vivimos muy de espaldas, ¿no?, a nuestro entorno. Y bueno, pues dicho esto, también por acabar simplemente con el tema este del corredor ecológico, pues bueno, hemos sacado una serie de chapas que, bueno, después si queréis alguna, las estamos vendiendo al precio de €1 un poco para financiar las actividades del corredor ecológico.